Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Vamos con toda la buena actitud el día de hoy. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Vamos inmediatamente a la pregunta del día. Se lee de la siguiente manera: Pastor, ¿será bíblico confesar nuestros pecados ante un hombre? ¿Deberíamos confesarnos ante un ministro o sacerdote para ser limpios? ¿O será suficiente con hablarle directamente a Dios? Estas son preguntas, resultado de nuestras pláticas con la familia y amistades en nuestras reuniones. Por ello pregunto y cuestiono: ¿la confesión de los pecados a un sacerdote es bíblico? Mi nombre es César Omar Valdivieso, de la Ciudad de México. Muy bien, estimado César Omar, agradezco de todo corazón. Tremenda pregunta. Y te doy respuesta siempre subrayando que será la Biblia el medio por el cual vamos a tener como referencia para calibrar, para medir cada enseñanza, cada doctrina, si es realmente bíblica, o es extra bíblica, o es antibíblica. Y si una enseñanza no es bíblica, debe ser rechazada en ipso facto, inmediatamente. Venga de quien venga, porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Porque si aún, como decía Pablo en Gálatas 1, si aún quisiera yo agradar a los hombres, no seríamos siervos de Dios. La Biblia, voy a tu respuesta a la pregunta. Tu pregunta es: ¿la confesión de los pecados a un sacerdote es bíblico? Bueno, la Biblia sí nos manda a pedir perdón a los hombres, pero únicamente a la persona que hemos ofendido. Cuando caemos en pecado, obviamente debemos pedirle perdón a Dios. Pero si hemos ofendido a alguien, directamente debemos de pedirle perdón personalmente a esa persona que le hemos faltado o si le hemos ofendido. En Santiago 5:16 nos dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, llorar unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero la Biblia también nos aconseja que al momento de ofrendar, nos acordamos que tenemos algo en contra de un hermano. Debemos dejar allí nuestra ofrenda y vayamos y nos reconciliemos con esa persona para que nuestra ofrenda sea de agrado a Dios. Eso lo dice en Mateo 5:23 al 24. Ambos pasajes, tanto Santiago como Mateo, nos hablan de la necesidad de estar en paz con los demás. Porque si estamos enemistados con alguien o existe algún conflicto por resolver, entonces nuestra oración no va a fluir, porque ese conflicto nos va a estorbar en nuestra relación con Dios. Por eso, si hemos herido a alguien y esa persona está ofendida, es necesario que vayamos, nos reconciliemos con esa persona, para que así nuestra relación con Dios no se vea afectada a causa de ese enojo, de ese malentendido, de esa situación con el hermano o con la hermana. Ese es el único caso donde debemos confesarnos ante una persona. Pero es totalmente antibíblico confesar nuestros pecados ante un hombre, sea ministro, sea pastor, sea sacerdote, que cree tener las credenciales para perdonar pecados. Eso no lo dice la Escritura de ninguna manera. Y a pesar de que no lo dice la Escritura, la Iglesia Católica Romana tiene a lo que ellos denominan el sacramento de la confesión, que es la confesión de los pecados de una persona ante un sacerdote. Y el sacramento del perdón, donde según Roma, Dios concede al penitente el perdón, la paz, y eso se encuentra en su ritual de penitencia en el 46 y en el 55. Bueno, esa práctica de la Iglesia Católica Romana
Cuando las personas vienen inocentemente a confesar sus pecados, pero sin saberlo salen de allí cargando el mismo pecado. Y peor aún, sin haber encontrado la solución para abandonar su pecado. La Iglesia Católica Romana fundamenta su práctica de la confesión de los pecados a un sacerdote principalmente en la tradición católica, no en la Biblia. Y los católicos, nada más por darle un sustento que no lo tiene, mencionan Juan 20:23, que dice: a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. De este versículo, la Iglesia romana afirma que Dios dio a los apóstoles la autoridad para perdonar pecados y que esa autoridad se transmitió a los sucesores de los apóstoles, es decir, a los obispos, a los sacerdotes de la Iglesia, y por eso ellos tienen esa autoridad de perdonar pecados de las personas. Pero analizando, vamos a encontrar varios problemas con esa interpretación. Al menos te voy a mencionar 3. La primera situación a esa interpretación sesgada que da la Iglesia Católica. Juan 20:23, que ya lo leímos, no menciona en ninguna parte la confesión de los pecados. Número 2, Juan 20:23, que ya lo leímos, no promete en ninguna parte, ni siquiera insinúa que la autoridad apostólica de cualquier tipo se transmitiría a los sucesores de los apóstoles. Y número 3, los apóstoles ni una sola vez en el Nuevo Testamento actuaran como si tuvieran autoridad para perdonar el pecado de una persona. Y tampoco vamos a encontrar que las personas hicieron fila para pasar con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, para confesar sus pecados y ellos perdonaron. Eso jamás se lee porque no sucedió. Eso no se encuentra en la Escritura. Del mismo modo, otras escrituras que pone la Iglesia Romana para justificar la confesión de pecados ante un sacerdote y según ellos perdonarlos, está en Mateo 16:19, donde Jesús se le revela a la confesión de Pedro y le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús en el versículo 19 les dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y la de Mateo 18 que dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Como evidencia, la Iglesia Católica, para perdonar, pone y justifica Mateo 16:19 y Mateo 18:18. Pero eso no es así. Ahora, quiero aclarar que la facultad de perdonar pecados es de Dios y solo de Dios. Por eso a Jesús le dijeron cuando estaba con el paralítico: oye, pues ¿qué eres Dios para perdonar? Pues claro, ahí Jesús se reveló con Dios, por eso él podía perdonar. Y en Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El único que puede borrar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y rebeliones es Dios. Y volviendo a Juan 20:23, que ya lo leí, la mejor forma de entender esa escritura de Juan es que los apóstoles se les dio la responsabilidad de declarar con plena certeza los términos en los que Dios perdonaría los pecados. Mientras la iglesia de Jesucristo se fundaba, los apóstoles declaraban que lo que creían en el evangelio eran perdonados. Es el caso de la casa del carcelero de Filipo, que una vez que Pablo les predicó, Pablo les dijo en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para que una persona sea salva, sus pecados tienen que ser perdonados, y eso los perdona solamente Dios, usando la autoridad delegada que el Padre dio para confesar, para declarar esa verdad. Y los que no obedecían el evangelio se enfrentaban a un juicio. Segunda Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, el que obedece el evangelio, sus pecados son perdonados. El que no obedece el evangelio, sus pecados no son perdonados y va al fuego eterno. Cuando los apóstoles proclamaban la salvación en Cristo, otro ejemplo, Hechos 10:43 nos dice, de este dan testimonio todos los profetas. Está hablando ahí Pablo y está hablando de Jesús. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón es Pedro, por su nombre. Y cuando ejercían la disciplina eclesiástica, y sí es Pablo, en 1 Corintios 5:4 y 5, hay una situación que el hijo anda con la madrastra y van a la iglesia. Y Pablo se indigna. Pablo no estaba en Corintios y Pablo dice, espérense. Oye, ¿qué les pasa? Y entonces él dice en el versículo 4 y 5 de 1 Corintios capítulo 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En pocas palabras, Pablo está diciendo, oren y díganle a esa persona que está disciplinado. Ahí en ese caso ellos ejercían la autoridad de Cristo que les había delegado. Y una vez más, la Escritura no enseña en ninguna parte el concepto de confesar los pecados a un sacerdote. Debemos de confesar nuestros pecados a Dios, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como creyentes del Nuevo Testamento, no necesitamos mediadores entre Dios y nosotros. Podemos ir nosotros directamente al Padre gracias al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Las Escrituras, ya para ir concluyendo, no enseñan en ninguna parte el concepto de confesión de los pecados a un sacerdote. La confesión de pecados a un sacerdote es antibíblico, extrabíblico, y Roma lo sigue usando en pleno siglo XXI. Ya no estamos en la oscuridad de la Edad Media. Roma sigue confiando en que el pueblo no lee las Escrituras, es un ignorante, no conoce. Y por eso en pleno siglo XXI sigue usando estas herramientas, estas enseñanzas como un instrumento para seguir manteniendo el control, el dominio de las almas durante su peregrinar en la tierra, incluso después de la muerte, atando a todos los familiares para que sigan siendo sometidos a estas enseñanzas antibíblicas, extrabíblicas y a preceptos de hombres que no tienen nada que ver con la Escritura. Y así como la confesión de pecados, usan el purgatorio, donde el creador de los superhéroes de Marvel se quedó corto ante tanta imaginación de los submundos post-mortem creados solo en las historietas de superhéroes de Marvel. El purgatorio es una fábula, es creída por millones y millones de personas que sin saberlo, por confiar solamente en Roma y no ir a las Escrituras, se van a ir a la perdición eterna. Y la culpa por esa enseñanza antibíblica, extrabíblica, pues obviamente es Roma. Pero la otra culpa es también de los cristianos que no comparten el mensaje de las buenas nuevas al mundo. Y la tercera responsabilidad es una responsabilidad de cada persona por no ocupar un tiempo para descubrir directamente las verdades que enseña la Biblia. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es tiempo que como personas libres debemos de usar nuestro libre albedrío y usemos un poquito el sentido común y vayamos a la Biblia, chequemos si realmente es lo que está enseñando Roma a lo que enseña la palabra. Tenemos que ir al origen de nuestra fe. Y como dijera Pablo ya por último, 1 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estemos reprobados. Esa es mi respuesta. Así que mi respuesta está en base
en línea la palabra de Dios? Bueno, yo te invito a los amados que nos sigan escribiendo. Las preguntas las recibimos por donde te llega, ya sea por WhatsApp, a través de este medio, a través del YouTube, a través de las redes sociales, a través del Face, a través de esa manera regresas la pregunta. Y es imposible que yo les tome el teléfono porque tengo muchas llamadas diarias y no es que no quiera que sea yo grosero. Es imposible contestar personalmente. Mándenme sus preguntas en audio o escritas y en su momento daremos respuesta. Gracias y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en el próximo Pregúntale al Pastor. Bendiciones.